¿Cómo se ejecuta esta orden de aprehensión? ¿Tenía que haber una notificación? ¿Se la hizo o no? Y todos esos detalles los vamos a analizar con el abogado constitucionalista Israel Quino, a quien le agradezco por estar con nosotros muy tempranito. Gracias. Bienvenido, doctor. Vania, buen día, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivia. Bien, a ver, para que la población nos entienda facilito, por favor. ¿Por qué es aprehendido el gobernador de Santa Cruz? Cuando existe un proceso penal, el Ministerio Público. Bien, vamos a solucionar unos detalles técnicos que tenemos, por favor. Mientras tanto, estamos observando lo que ha sucedido el día de ayer, una cronología de todos estos hechos, el momento cuando es interceptado el vehículo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, incluso algunas denuncias de sus funcionarios, quienes señalaron de que de forma violenta fue bajado del vehículo y aprehendido. Vamos a también consultarle al abogado constitucionalista si esta es la forma, ¿no? Porque está siendo muy criticada justamente la manera en cómo ha sido aprehendido, ha sido trasladado hasta la sede de gobierno, más bien el señor Luis Fernando Camacho. Le consultaba, ¿por qué es aprehendido? Cuando un proceso penal se activa, Vania, ¿no? El fiscal investigador tiene que asegurar la presencia del denunciado, ¿no? El señor Camacho, luego de 2 años, inclusive la fiscalía se ha retrasado muchísimo, luego de 2 años de investigación, recién, ¿no?, ejecuta un mandamiento de aprehensión para asegurar la presencia del principal denunciado en el caso denominado Golpe 1. Eran 3 delitos. Uno de ellos ha sido expulsado por el Tribunal Constitucional Sedición, quedaban 2, y el delito mayor, por el delito mayor se aplica este mandamiento. Ahora, hay una cuestionante, ¿no?, respecto a que ¿por qué se lo aprende sin siquiera haberlo citado? ¿No? Ya existen, Vania, sentencias constitucionales, una en particular, la 741 del año 2012, que establece 5 causales en materia constitucional por las cuales el Ministerio Público puede ejecutar, puede resolver un mandamiento de aprehensión sin citar al denunciado, ¿no? Entonces se ha respetado una motivación del mandamiento de aprehensión, por lo que el ciudadano Camacho ha sido aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y trasladado a la ciudad de La Paz. ¿Por qué la ciudad de La Paz? Porque el delito se denuncia el 28 de noviembre del año 2020, ¿no?, en la ciudad de La Paz, por un delito que tiene que ver justamente los actos previos a la toma ilegal e inconstitucional del poder el año 2019. ¿En qué derivaron estos actos? Y tiene una particularidad del delito, eso hay que analizarlo, Vania. El delito de terrorismo, ¿no?, si bien es generar y causar zozobra, causar terror, ¿no?, vulnerando, por ejemplo, la seguridad del Estado, la seguridad común, la vida, los servicios públicos, tiene un objetivo: subvertir el orden constitucional, deponer el orden constitucional, ¿no? Y en ese momento el ciudadano Camacho afirmó que en concomitancia con la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no?, iba a asegurar la renuncia al presidente, iba a asegurar que se iba a deponer un gobierno. Entonces existen, Vania, y con esto finalizo esta primera parte, 34 elementos probatorios que han motivado esta resolución para que se expida un mandamiento de aprehensión. Ahora, ¿qué pasó en estas 2 suspensiones que ya hubo para que él pueda declarar? La primera, que se suspende porque no se asiste a la ciudad de La Paz, se reprograma la declaración, y la segunda, vía cooperación interinstitucional, se asiste a Santa Cruz para que se tome la declaración al ciudadano Camacho en esta ciudad. Sin embargo, los fiscales reciben amenazas de muerte y deciden suspender este acto procesal, y no estaban lejos de la realidad, Vania, porque ayer, luego que se ejecuta el mandamiento, grupos violentos queman la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Entonces los hechos anunciados con anterioridad, pues cuando se expide inclusive este mandamiento en octubre, no es reciente, pues tienen que suspender este acto de toma de declaraciones, y anoche, cuando se presenta ante el fiscal, se le lee la denuncia, se le lee los derechos, y el ciudadano Camacho se acoge a su derecho constitucional al silencio. Entonces se ha cumplido la formalidad. En las siguientes horas el Ministerio Público va a presentar una imputación formal y tendrá que ser remitida al juez cautelar en La Paz. En breve hablamos de cuál sería el futuro legal del señor Camacho. Antes, en octubre se conoce de este mandamiento de aprehensión, de esta orden. ¿Cuánto tiempo tenía el Ministerio Público y conjuntamente la policía para ejecutar la orden? Una orden de aprehensión, en el momento en el que se emite, solamente puede suspenderse la vigencia de un mandamiento cuando el fiscal lo deja sin efecto. Hay mandamientos de aprehensión que pueden durar inclusive años, Vania.
porque el Ministerio Público retrasa la investigación, vulnera el derecho de acceso pronta y oportuna a la justicia, y no puede un ciudadano estar permanentemente procesado. Es una falencia del Ministerio Público, ¿no? Ahora, cuando se expide el mandamiento en octubre, cualquier efectivo policial lo puede aprehender, ¿no? Solamente en delitos de flagrancia, inclusive la aprehensión está facultada al ciudadano civil, ¿no? Cuando hay un delito de flagrancia que se está cometiendo, hasta un ciudadano civil puede aprehender al autor de un delito. Voy a pedir a producción, por favor, si tiene este video del momento en el que él es interceptado en el vehículo. Y mi consulta es, ¿era la forma de poder trasladarlo, interceptarlo y posteriormente ya traerlo hasta la FELC en La Paz? ¿Era la manera o es que han habido excesos y se han cometido errores? Tenemos que conocer primero, Vania, el informe de la policía boliviana. La institución policial, en cumplimiento del artículo 74 del procedimiento penal, es la institución encargada de ejecutar los mandamientos de aprehensión. El informe de la policía tiene que justamente detallar la forma, el momento y el lugar en que se lo aprehende al señor Camacho y las condiciones en las cuales también él es aprehendido, si puso resistencia o no, si es que desobedeció a la autoridad que le estaba exhibiendo el mandamiento de aprehensión. Y por protocolo, Vania, inclusive el aprehendido tiene que ser enmanillado de manera inmediata, ¿no? Y trasladado enmanillado hasta una celda policial para que esté frente al fiscal y pueda cumplir el acto procesal de la toma de declaraciones. Ayer al señor Camacho se lo ha visto sin manillas, ¿no? Inclusive está siendo tratado con una serie de privilegios que ningún otro procesado lo tiene cuando se ejecuta un mandamiento de aprehensión en su contra. Sí, ¿qué me dice de las armas? Porque hemos visto que los policías han hecho uso de, bueno, por lo menos han mostrado sus armas. Cuando la entidad policial, a través de sus grupos operativos, genera un mandamiento de aprehensión, ¿no? Es poco probable que el aprehendido, de manera voluntaria, ¿no? Pues pueda ponerse a disposición de la fiscalía. Casi siempre opone resistencia, ¿no? Entonces, hay solamente testimonios del conductor que lo acompañaba. Es una versión testifical. Seguramente el informe formal de la policía boliviana, pues se dará lugar en virtud a lo que se remita. Ahora, el efectivo policial, Vania, como estamos viendo, tiene pues también que tener y cumplir con sus procedimientos, estar con sus pertrechos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que también identificar si es que el portar armas no es lo mismo que hacer uso de las mismas, ¿no? Entonces hay una diferencia sustancial ante aquello, que probablemente por las imágenes que se adviertan, se haya advertido un exceso, pues de manera inmediata cuando aterriza a la ciudad de La Paz el señor Camacho se le genera una valoración médico-forense para ver si se encuentra en estado de salud, si le ha afectado la altura inclusive, porque la ha sido trasladada desde el oriente, y hay que ver si es que también ha sido afectado allí, o si tenía algún hematoma, algún golpe, alguna lesión. En absoluto la Defensoría del Pueblo lo ha asistido y tampoco se advierte algún tipo de lesión o exceso que él haya declarado. Solamente hay una parte, Vania, que anoche declara el señor Camacho, se abstiene a declarar, y cuando la policía, la fiscalía le dice, ¿quiere decir algo más? Y él dice, yo he participado de esta movilización más importante de la historia. Es decir, ¿cuáles son los elementos? La condición objetiva de punibilidad del delito de terrorismo. Generar hechos, ¿no?, que depongan a un poder político constitucionalmente electo, y en esa declaración inclusive del señor Camacho le va a generar elementos procesales contradictorios en su audiencia cautelar. Es decir, esa última parte, al cerrar esta declaración, porque son dos preguntas nada más. Claro, la última, ¿no? La final. ¿Complica más su situación legal? Por supuesto que sí, porque allí, a título de una declaración en términos políticos reivindicativa, pues ha complicado su situación procesal. Esa pregunta en materia procesal, el Ministerio Público la hace a un procesado para decir, ¿quiere decir algo más de este proceso? ¿Es estratégica esa pregunta? Por supuesto que no, en absoluto. Le va a generar perjuicio en su audiencia cautelar cuando vaya ante el juez cautelar. Ahora sí, ¿qué puede pasar con el señor Luis Fernando Camacho? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Él puede quedar detenido? ¿Puede pasar en calidad de detenido? ¿Cómo es esto, por favor? Explíquenos. Por supuesto que sí, Vania. Ni un alcalde
alcalde, ni un concejal, ni un asambleísta departamental, ni siquiera un ministro de Estado que tiene un rango jerárquico mucho superior al señor Camacho, tiene un régimen de inmunidad, menos un gobernador. Cualquier autoridad electa democráticamente tiene que responder ante la justicia ordinaria por sus actos. Señor Camacho tiene que hacerse responsable por los actos que ha promovido en noviembre del año 2019. ¿Cuál puede ser el destino procesal? Tres circunstancias, Vania. Primero, que el juez cautelar, ¿no?, de estas 34 elementos indiciarios de prueba que se tiene al momento, la Fiscalía puede argumentar muchos más en la audiencia cautelar, puede valorar el juez y decir que no encuentra elementos, ¿no?, que por lo menos se identifiquen como indiciarios de autoría del delito de terrorismo en contra del señor Camacho. Respecto a los riesgos de fuga y riesgos de obstaculización en la investigación, 234, numeral 1, 2, 6 y 235 del procedimiento penal, el juez puede decir que esos han sido enervados, que tiene domicilio conocido, domicilio real, tiene trabajo y arraigo natural, entonces puede disponer su libertad inmediata en la audiencia cautelar. Segunda posibilidad, que disponga una detención domiciliaria del señor Camacho. ¿Con derecho o sin derecho al trabajo? Con horas laborales. Ha ocurrido en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, Vania, cuando se encuentra en estado de ebriedad al gobernador de La Paz, ¿no? El juez le impone detención domiciliaria y salidas laborales, ¿no? Es una segunda posibilidad. Y la tercera, la más gravosa, que solamente tiene que ser aplicada en situaciones de excepcionalidad. La detención preventiva no es la regla, es la excepción, ¿no? Pero también puede disponer la detención preventiva del ciudadano Camacho un tiempo prudente entre 2-3 meses en la ciudad de La Paz, ya sea en la cárcel de San Pedro. En La Paz, claro que sí, trasladado a Santa Cruz. Porque el delito se ha cometido, el presunto delito se ha cometido en la jurisdicción de La Paz. El juez natural, el juez de Contralor de Garantías que hoy va a definir la audiencia cautelar, es de La Paz. El delito de terrorismo, que así se cometa en cualquier otro departamento, se juzga en La Paz, son las particularidades procesales de este delito. Y puede ser detenido preventivamente, ya sea en la cárcel de San Pedro o en la cárcel de Chonchocoros. Seguramente esa es una valoración también de la autoridad jurisdiccional. Muy bien, hemos quedado claros entonces que pueden, de acuerdo al análisis que hace el abogado Israel Quino, son tres las alternativas que tendría, o el destino jurídico que tendría el señor Luis Fernando Camacho. La liberación inmediata, una detención domiciliaria con derecho o no al trabajo y, por último, sería una detención preventiva que tendría que cumplirla en La Paz, en una cárcel de La Paz. En el segundo escenario, Vania, si es que el juez define detención domiciliaria sin salida laboral, que podría ser una cuarta posibilidad, no le den derecho al trabajo porque el delito es grave, de 15 a 20 años, no demuestra arraigo natural probablemente, entonces el juez puede disponer de detención domiciliaria sin derecho al trabajo. ¿Qué va a ocurrir? La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz formalmente va a conocer la notificación de la resolución del mandamiento de detención preventiva del juez de La Paz. Va a ser notificada formalmente, va a esperar cuando menos 5 días para verificar físicamente la ausencia del gobernador y a partir de allí deberá convocar una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental para designar un gobernador interino de la agrupación política del ciudadano Camacho. No puede ser de otro partido. Veremos qué es lo que sucede con relación a ese tema en el ámbito jurídico, pero ahora en el ámbito social. Lo que estamos viendo en Santa Cruz, lo que está pasando, la quema de instituciones incluso. Hoy se va a realizar una asamblea donde van a asumir determinaciones. ¿Nuevamente vuelve la convulsión? Es altamente probable que se generen medidas de presión, medidas sociales, ¿no?, con, por supuesto, pronunciamientos políticos en defensa del ciudadano Camacho, pero hay un elemento que hay que entender. Estamos en un Estado constitucional de derecho. Las medidas de presión, las deliberaciones de una asamblea de la cruceñidad, las medidas de presión de la Universidad Gabriel René Moreno, que hoy sean resueltas, no pueden afectar la situación procesal de un denunciado y procesado por terrorismo o por cualquier otro delito. Solamente el juez natural, la autoridad jurisdiccional en la ciudad de La Paz, define el destino procesal del señor Camacho. Que esto repercuta en Santa Cruz, que generen más tomas violentas. Ayer, Vania, se tomó el aeropuerto, se ingresó a Platón
plataforma aeroportuaria. El Estado boliviano va a ser sancionado por la OASI justamente por estas medidas de inseguridad que han sido, pues, la certificación internacional que tenemos, se ha puesto en riesgo la certificación de la aeronáutica civil en nuestro país, y seguramente NAVOL, el Ministerio de Obras Públicas o la propia DGAC va a formalizar denuncias ante los autores de estos ilícitos. ¿Este tipo de protestas pueden generar algún tipo de presión en la autoridad de justicia para que tome una decisión? ¿O no debería? No debería, porque el juez pues es una autoridad que se supone, y esto en la teoría de la dogmática, pues que actúa con imparcialidad y objetividad. Y yo creo que la autoridad jurisdiccional en La Paz tiene que ser muy objetivo, actuar con total independencia, con total imparcialidad. Si advierte que el ciudadano Camacho no tiene ningún elemento indiciario de probabilidad de autoría, tiene que disponer su liberación de manera inmediata. Si encuentra elementos procesales que pues pueden ser gravosos en la investigación todavía que tiene en contra el señor Camacho, pues también tiene que actuar con una medida procesal en resguardo de sus derechos y garantías. Absolutamente a nadie, Vania, se le puede vulnerar derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso o garantías jurisdiccionales que inclusive son tuteladas por normativa de derechos humanos a nivel internacional. El juez tiene que actuar con la mayor objetividad. Veremos qué es lo que sucede. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Agradecido por la comunicación, estimada Vania, aprovechando este espacio, augurarle a usted, a su familia, a la familia del canal y a las familias bolivianas un exitoso 2023. Bendiciones en sus hogares. Buenos días. Muchas gracias. Igualmente para su familia, doctor. Gracias. Vamos a seguir hablando de este tema.